la enseñanza fundamental que nos deja esta temporada es que la iglesia no es este lugar, sino la iglesia es ahí donde tú estás, donde estás con tu familia, donde estás con las personas y tus vecinos y aquellos que amas, que les estás compartiendo el evangelio. Ahí es donde verdaderamente está la iglesia. Cristianos dice: cantemos y alcemos nuestra voz. Espero que allá donde estás en tu casa hayas levantado tu voz, la hayas subido al volumen y hayas cantado con nosotros. Este pasado domingo revisamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y recordábamos cómo en el cielo no hay silencio. En el cielo lo que hay es música, cantos, coros monumentales, música al por mayor para alabar al Señor. Así que si tú estabas pensando que ir al cielo era como llegar a un lugar donde no hay ruido, donde solamente hay un instrumento, creo que te estás equivocando de cielo. El cielo que nos enseña la Escritura es un cielo donde vamos a cantar y vamos a cantar con todo nuestro corazón. Así que ya vi a Shalom, ya vi a Dani, ya vi a Maestro Nahum, a Iri, a todos los que están aquí. Me falta Abraham, me falta, es que tiene mucho que no te veo, Abraham, por eso no me acordaba, Abraham, y por supuesto José Manuel ahí en el coro cantando y alabando al Señor. No sé cómo le va a hacer Shalom con tantos instrumentos, pero seguramente aprenderá a tocar el arpa para esa ocasión, ¿no? Así que únete a nosotros y vamos a cantar al Señor. Comparte el contenido. Bienvenido a este devocional que se llama Sana Distancia con Dios. Después de unas cuantas semanas de merecidas vacaciones para estos muchachos,
muchachos. Estuvieron el año pasado 9 meses consecutivos aquí adorando al Señor y edificando a cada uno de ustedes hasta su casa, y ya necesitaban al final del año unas merecidas vacaciones. Sé que no descansaron, sé que estuvieron en otras cosas haciendo, algunos practicando más, aprendiendo otros instrumentos, pero finalmente descansaron y ya estamos listos para este 2021 para seguir adorando al Señor y acompañarte a ti hasta tu casa. Como siempre, Shalom en el bajo, ya tiene preparado el chelo. Le decimos acá entre nos, por si quieren ustedes, le decimos Shalom, porque siempre trae su chelo. Y fue su cumpleaños el 4 de enero, así que por favor ahí pónganle corazones, felicitaciones, pasteles, y ponemos la dirección para que le manden algo por Amazon o por Mercado Libre. Es que felicitaciones virtuales están bonitas, pero también algo, ¿no? Que caiga. Entonces, bueno, fue su cumpleaños de Shalom, así que lo felicitamos. Hoy está con nosotros en la guitarra José Manuel, qué bueno que estás con nosotros. Hasta allá, hasta su casa, le mandamos un fuerte abrazo a Dani, que pronto estará con nosotros también, y Abraham en la batería, después de algunas semanas que no estuvo con nosotros al final, pero qué bueno que está con nosotros Abraham en la batería. El cajón seguramente por ahí algún día aparecerá también, pero está Abraham con nosotros, Airi como siempre en la voz, y el maestro Nahum, por supuesto, como siempre en el piano. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a adorar al Señor en este año otra vez, hasta donde el Señor nos lo permita, hasta donde nos dé vida y hasta donde podamos regresar a la iglesia. No se ve fácil el panorama, pero seguramente un día podremos volver a regresar y podremos abrazarnos otra vez físicamente. Vamos a iniciar, vamos a orar, y el maestro Nahum nos dirigirá en esta oración. Padre Celestial, llegamos con alegría hasta este lugar. Como dice su palabra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y llegamos también, Señor, ante sus atrios con alabanza, porque eso es lo que nos ordena su palabra. Y también reconociendo su soberanía, reconociendo que sin Dios no somos nada. Señor, reconocemos su grandeza y reconocemos también nuestra pequeñez, reconocemos su santidad y nosotros reconocemos nuestros pecados. Estamos aquí, Señor, confiados, acercándonos hasta el trono de la gracia, porque venimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Y queremos ser instrumentos útiles, Señor, en esta hora. Queremos alabarle con el corazón, queremos adorarle con libertad. Permita que podamos hacerlo, Señor, y que podamos regocijarnos en este lugar y en este momento. Que todo lo que se haga en este devocional, Señor, sea para bendecir su nombre, para alabanza de su gloria. Que nosotros no podamos ni siquiera imaginarnos que merecemos algo, y que no intentemos nosotros llevarnos algún aplauso ni algún reconocimiento, porque todo el reconocimiento y toda la gloria es para nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer hoy el libro de Éxodo en el capítulo 2. Y vamos a iniciar el día de hoy una serie que a mí me parece que puede ser muy interesante para nosotros, sobre algunos personajes que hicieron la diferencia en algunas historias bíblicas. Y vamos a hacer vamos a leer este texto, que es Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10, y Airi nos va a dirigir en esta lectura. ¿En qué versión la haremos, Airi? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Vamos a escuchar esta lectura en la versión Dios habla hoy, Éxodo 2, 1 al 10. La palabra de Dios dice: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde,
la hija del faraón bajó a bañarse al río y, mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo, «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón, «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño y la hija del faraón le dijo, «Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo, «Yo lo saqué del agua». Amén. Muy bien, vamos a hacer esta lectura, vamos a hacer la reflexión de esta lectura en un momento, pero mientras vamos a prepararnos para ese momento cuando lleguemos al cielo y tengamos que cantar y adorar al Señor. Así que súbele el volumen, únete a nosotros y vamos a cantar a la gloria del Señor. Eterna
Dios te amo. No, quiero antojárselos mucho, pero es maravilloso estar aquí y adorar al Señor. Espero que se pueda transmitir a través de las pantallas. Creo que las redes nos han ayudado a edificarnos de otra manera, pero a poder estar cerca del Señor y cerca de nuestros hermanos. Y estar aquí en medio de la casa del Señor siempre va a ser una gran bendición. Así que espero que en el momento que podamos hacerlo con absoluta seguridad, podamos venir a adorar al Señor, estar juntos, cantar al Señor, siempre y cuando nos sea posible. Pero mientras eso pasa, espero que ahí en tu casa tomemos muy en serio el tiempo de alabanza, tomemos muy en serio el tiempo de reflexión, para que de verdad podamos ser edificados y ser fortalecidos en medio de esta circunstancia, porque bien necesitamos estar muy fortalecidos. Y es por eso que quise iniciar en este día, en este segundo jueves de enero, este estudio, que es un estudio breve. Vamos a hacer unas 5 o 6 reflexiones respecto a personajes que normalmente no se habla mucho de ellos, pero que son personajes vitales e importantes en un montón de historias bíblicas que son trascendentes. Y en este caso quisiera que hablásemos de este texto que leímos, pero no de Moisés. Normalmente hablamos de Moisés como este gran personaje, como el líder fundamental del pueblo de Israel, pero que, como todos sabemos, no hay ningún líder en el mundo, ningún líder en la historia que pueda solo. No hay nadie que haga las cosas solo. Siempre tiene que tener gente al lado que lo apoye, que lo sostenga. Por ahí hay un libro bien interesante que se llama El Escudero de Dios, y habla justamente de esto, de esas personas que son segundos. Y aquí es donde empieza el tema a tomar un matiz que me parece bien interesante. Generalmente nosotros en nuestra casa nos enseñaron, a la mayoría, nos enseñaron a ser primeros, a ser los mejores, a sacar las mejores calificaciones y a ser los líderes de los grupos donde nos desenvolvíamos. Pocas veces y difícilmente nos enseñan a ser apoyos, a ser soporte, a ser segundos de cualquier cosa. Casi siempre enseñamos y nos han enseñado a ser los primeros. El problema que tenía el pueblo de Israel es que era una enorme multitud que salió de Egipto y no todos podían ser primeros. Solamente había un Moisés, solo uno. Y solamente había un Aarón, solamente uno. Y seguimos con la historia del pueblo de Israel y llegamos a otro gran personaje, como por ejemplo puede ser David como rey. Y había muchísima gente en el pueblo de Israel, pero solamente había un rey. Y sería muy difícil que hubiera una nación donde todos quisieran ser el presidente del país o el líder principal o la voz principal. Ahorita que tengo a Iri de frente, ¿no? La voz principal. No todos pueden ser la voz principal, no todos pueden ser el número uno en lo que se hace. Y pocas veces se nos enseña a ser colaboradores de alguien. Y estos personajes de los cuales quisiera hablar son personajes que no son los más aparentemente relevantes, pero lo que hicieron marcó una diferencia importantísima en todo el futuro del pueblo de Dios y en la construcción del reino del Señor. Creo que estos personajes de repente no se toman mucho en cuenta. Creo recordar, y abriré un espacio para testimonio personal. Creo recordar que con Shalom alguna vez platiqué este tema. No me acuerdo bien, ahorita él me dirá si lo platiqué con él o no. Pero una de las cosas que a mí me pasó desde niño, y no sé si a ti te lo había platicado, maestro, pero desde niño yo siempre fui el último. No sé si te lo había platicado, maestro. Pocas personas se lo podrían imaginar, ¿no? Pocas personas se lo podrían imaginar, pero yo siempre fui el último.
Cuando salíamos a jugar en la calle, porque para todos aquellos que son jóvenes y son de época de pandemia o un poco antes salíamos a jugar. ¿Te acuerdas, maestro, que salíamos a jugar a la calle? Hace rato, ¿no? Platicábamos en la comida, ¿no? De cómo salían con patinetas y salían con avalanchas y ¿no? a jugar y a andar bajando de los cerros, ¿no? O de las enormes subidas, de las enormes bajadas para sentir la adrenalina. Antes podíamos salir, entonces nosotros salíamos en la calle, en tu casa, maestro, donde me crié, donde crecí, no tanto crecí, pero donde me hice joven, salíamos a la calle a jugar fútbol, tochito, salíamos. Y entonces, porque era una calle de muchos amigos y podíamos salir, éramos de los que cerrábamos la calle y jugábamos. Y entonces salíamos y entonces decían, vamos a hacer equipos, 2 equipos o retas. Y entonces decían, siempre había un líder, ¿no? 2 líderes que decían, a ver, tú escoge. Y empezaban a escoger y decían, yo escojo a fulano, yo escojo a... Y entonces yo estaba siempre atrás, yo. Y al final siempre me escogían a mí. Siempre. Era ya de ley. Obviamente llegó un punto en el que sí me causó conflicto. Sí, debo reconocer que me causó conflicto. Crecí un poco más, o desarrollé un poco más, y llegué a la prepa y pasaba exactamente lo mismo. No así con las preguntas y con los exámenes, porque como yo soy Silva, yo estaba hasta abajo de la lista. Y siempre había un maestro que decía, ahora vamos a empezar de abajo para arriba, y entonces siempre me tocaba en primer lugar, porque cuando empezaban de abajo. Pero siempre que había algo que se tuviera que elegir, al último que elegían era a mí. Siempre, inevitablemente. Y debo decir y debo aceptar incluso que ya ministerialmente, cuando ya estaba en el ministerio, me ha pasado muchas veces. Se eligen para muchas cosas y eligen a todos menos a mí y me eligen hasta el último. Como dije hace rato, a mí sí me costó poder aceptar y asimilar que siempre me escogían al final, siempre. Ya me la sabía. Y entonces hubo una época que sí fue un verdadero conflicto, hasta que un día entendí de qué se trataba el asunto, ¿no? Eso se los contaré otro día. Pero un día entendí de qué se trataba y entendí que no siempre todas las personas y todos los líderes tienen que ser los primeros en todo. Dios tiene sus planes y Dios nos ha dado ciertas características para poder incidir de una manera específica en algún momento específico. El chiste es, si eres segundo o eres último, es estar preparado para ese momento. Ese es digamos, lo que me parece fundamental. No todos vamos a ser Moisés y no todos vamos a ser David y no todos vamos a ser Elías, no todos vamos a ser Pablo, pero cuando te toque el momento de incidir para que el reino del Señor crezca, entonces tienes que estar preparados. Ahí es donde entendí que se trataba de preparar la vida para que cuando llegara ese momento y te tocara, pudieses verdaderamente estar listo. Y es ahí donde quisiera poner el énfasis con todos aquellos que hoy, estando en nuestra casa, nos cuesta mucho trabajo el tema de trabajar, el tema de ser relevantes, el tema de, incluso hablando de la iglesia y del ministerio de la iglesia, ser relevantes en el ministerio de la iglesia a través de las formas que hoy tenemos. Creo que el caso de Miriam es un caso que es muy interesante, que estudiemos y que nos metamos con lupa en el caso de ella. Hay más textos que aparecen más adelante respecto a ella, que era profetisa en su momento. Se asume que era mayor que Moisés y mayor que Aarón, por lo tanto parece que era la primogénita. Y más adelante se le llama profetisa, también más adelante ella está delante de un grupo de alabanza, de danza, cuando atraviesan el Mar Rojo, y más adelante también tiene algún problema ahí con Moisés porque se une con su hermano Aarón para hablar mal de Moisés. Finalmente se muestra esta calidad humana también de Miriam. Pero lo interesante del texto que hoy nosotros vamos a ver es cómo hay una familia sometida a prueba, sometida a una circunstancia bien complicada, porque como antecedente ustedes recordarán que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, eran esclavos de los egipcios. Se asume que ahí nacieron todos, incluyendo a Miriam, y
siendo esclavos, hay una ley que establece Faraón. Y esta ley tenía que ver con matar a todos los niños que nacían porque los hebreos se estaban multiplicando y se estaban haciendo una nación más grande que Egipto. No precisamente más poderosa, pero sí más grande. Que en cualquier momento, con un buen liderazgo, un pueblo numeroso o más numeroso que sus opresores, podría ser un pueblo que se pudiese defender y liberarse. Entonces, lo que hace Faraón es hacer un edicto y determinar que todos los niños que nacieran de los hebreos, niños varones, iban a morir. Así que ustedes se imaginarán la presión seria que tenían todas las familias. No estamos hablando de una pandemia que si te da, se mueren a ver quiénes. Estamos hablando de una situación en la que las embarazadas en un proceso natural, cuando se dan cuenta que es niño, entonces en ese momento tendrían que sacrificarlos. Evidentemente estamos hablando de una época donde no hay color rosa y azul, ¿no? O globitos de azules o rosas de es niño o es niña, ¿no? Se tenían que esperar al final. Obviamente había, como en esta época, mujeres que veían la pancita de la mamá y decían, es niño, seguro es niño, ¿no? O es niña, seguro es niña, por la forma de la pancita. Yo sé que muchas de las mamás expertas saben esas cosas. Y seguro había en esa época, pero me parece que cuando les decían que iba a ser niño, seguramente estarían orando para que no fuera niño, porque eso implicaba que ese niño fuese sacrificado. Así que la familia estaba metida en una presión verdaderamente complicada. Si el niño, el bebé que viene a nacer es niño, tendrían que sacrificarlo. Las parteras se tenían que encargar justamente de eso, de sacrificar a los niños. La presión entonces que están teniendo es una presión enorme. Así que el texto dice, en lo que nosotros tenemos en la Biblia, capítulo 2 de Éxodo, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En algún otro momento reflexionamos cuando hablamos de Moisés de este asunto de que lo vio hermoso, ¿no? Yo decía, mi mamá cuando nací me vio hermoso. Así es la mamá cuervo. Dice el maestro también, su mamá también lo vio hermoso. Todavía te ve hermoso tu mamá. Entonces así es el amor de madres y no los culpamos. Volten a ver a sus hijos, denles un beso, díganles que son hermosos, porque seguramente son hermosos. Esta mujer lo vio hermoso. Evidentemente, pues la mamá ve hermoso a su hijo, ¿no, Chimino? Sí, claro, tu mamá te vio hermoso, ¿no? También a ti, ¿no? También a Abraham que estás atrás también lo vieron hermoso. Entonces a todos nos han visto hermosos. Entonces esta idea de que la mamá lo vio hermoso evidentemente no es como una teología de la belleza que tengamos que hacer. Es absolutamente normal. Entonces dice lo vio hermoso, pero el tema relevante aquí es que lo tuvo escondido, dice el texto, por 3 meses. La ley era que al nacer y viendo que fuera varón, en ese momento tenía que la nodriza sacrificarlo. Entonces, lo esconde por 3 meses. Imaginen ustedes lo que eso significa. Lo que significa el hecho de que lo tengan escondido 3 meses. Primero, el problema de cómo esconden a un niño para que no llore durante ese periodo. ¿Cómo le hacen para que los pañales no estén tendidos? Antes, hermanas jóvenes que tienen hijos, había pañales de tela. Y no sé si te acordarás, maestro. Bueno, tú y yo somos los que sabemos, no sé si los demás sepan, pero en las casas había tendederos así y todo, telas blancas tendidas, ¿no? De que había un bebé en casa y entonces se lavaban los pañales. Se lavaban los pañales, hermanas. ¿Te pueden imaginar semejante cosa? Lavaban los pañales y entonces se veía cómo esconder los pañales, cómo esconder que si el niño llora, cómo esconder en algún momento si el niño empezase a caminar, obviamente un poco más adelante, cómo esconder al niño. El atrevimiento de ir en contra de la regla establecida por Faraón era algo que se pagaba con la muerte. No solo la muerte en este caso del niño, sino la muerte del papá, de la mamá, de la familia. Estaban desobedeciendo a Faraón. Así que entonces había y tenían un problema muy serio.
y estaban desafiando a la autoridad, estaban desafiando a Faraón. Durante 3 meses lo hicieron, pero dice el texto que llegó un punto en que no pudieron, versículo 3, no pudieron ocultarle más tiempo. Entonces la mamá tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Traducción para los jóvenes, hizo un barquito y lo puso ahí. Esa es la traducción, ¿no? Hizo un barquito que no se hundiera y lo puso ahí. Así que lo puso en el río, en la orilla del río. Se asume que era el río Nilo. Y entonces una hermana suya se puso de lejos, dice, para ver lo que aconteciera. Y aquí es donde entra el caso de Miriam. Entra una muchacha, no sabemos la edad que tenga, pero lo cierto es que entra esta muchacha y es hermana del niño. El texto al principio pone un énfasis diferente porque la historia que se está contando realmente es la historia de Moisés, no la historia de Miriam. Y se está estableciendo de qué familia viene Moisés, pero se asume que Miriam ya era una jovencita, era mayor que Aarón y mayor que Moisés. Y ella se mete al río para ver a dónde iba el barquito. Y aquí es donde viene la parte importante. Sí es verdad que Moisés es el personaje principal y es el que va a ser el líder principal del pueblo de Israel. Eso es verdad. Pero ese pequeño, en ese momento específico de su historia, necesitaba ser cuidado y necesitaba ser apoyado porque era un niño prácticamente indefenso. La historia paralela del Nuevo Testamento evidentemente es la historia de Jesús. Jesús nace y también hay un edicto para matar a todos los niños menores de 2 años. Lo acabamos prácticamente de ver en esta época de Adviento. Es la historia paralela. Siendo Él el Salvador, siendo Él el Redentor, siendo Él el que iba a salvar a la humanidad, necesitaba en sus primeros días ser cuidado. Y para eso el Señor pone a María y pone a José, para cuidar a Jesús. Y bajo la misma circunstancia, una circunstancia muy parecida, Moisés está sometido al problema de que están buscando su vida, están buscándolo para matar. Así que el que va a ser el líder del pueblo de Israel necesita quien lo cuide y quien lo ayude. Y en este caso, evidentemente su mamá, su papá, pero también aparece Miriam, que se mete al río, no sé si se mete al río o va por el costado o qué es lo que está haciendo, pero está viendo cómo su hermano va en el barquito sobre el río. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar eso. ¿Han jugado con barquitos de papel? Todos hemos jugado con barquitos de papel. Y seguramente en algún parque has ido y te has metido a una fuente y has puesto el barquito de papel y a ver qué hace el barquito y con algo le soplas. O alguien más sofisticado tendrá un barquito con control remoto. Pero bueno, yo llegaba solo a los de papel que son así como sombreritos de periodiqueros, ¿no? De los de antes, por supuesto. Y es súper interesante cuando empieza a correr y el barquito se va y se hunde y como que se va de lado y se empieza a mojar de más y se empieza como a desvanecer y es un seguir el barquito que se vuelve muy interesante. Esta niña estaba yendo con el barquito, pero estaba en el barquito su hermano al que 3 meses lo ocultaron y imaginen ustedes 3 meses para que se voltee el barquito y el niño se ahogue. Obviamente eso hubiera sido una tragedia absoluta, pero esta muchacha va caminando y va siguiendo el barquito porque en el barquito iba su hermano y iba el que iba a ser el líder de Israel. Pero ese líder de Israel en ese momento específico no podía hacer nada. No dependía de él, no era de su liderazgo, ni de su fuerza, ni de su capacidad. Era un ser indefenso en ese momento. Así que Miriam va siguiendo el barquito y va siguiendo el destino. Yo no me puedo imaginar la presión, la tensión, el estrés que eso significaría para esta niña. Los hermanos generalmente luego parece que como que no se llevan bien, pero en el fondo se quieren mucho, ¿no? En el fondo, muy en el fondo, se quieren mucho. Y aunque se pelean, cuando le pasa algo a uno de ellos, hay un sufrimiento.
un sufrimiento interno, porque son hermanos. Finalmente en esos momentos es cuando sale realmente el amor y el cuidado que tienen unos de otros. Así que Miriam va siguiendo el barquito y dice a continuación el texto bíblico, dice a continuación, dice, y la hija de Faraón, versículo 5, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla con el carrizal y envió una criada suya a que tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y aquí es donde entra Miriam, y ir siguiendo el barquito, ir siguiendo a su hermano, hace que ella vea que la hija de Faraón toma el carrizal a través de un ayudante y que se dé cuenta de que es un hebreo. ¿Qué es lo que lógicamente debe haber pasado? Lo que lógicamente debe haber pasado es que la hija de Faraón se diera cuenta que es un hebreo y lo entregara para ser asesinado. Eso era lo lógico, porque ella era la hija del Faraón, porque ella era la que principalmente tenía que cuidar que la ley de su padre se cumpliera. Bueno, eso creo, ¿no? Que en todas las casas debería ser así. Escúchame, hija, por favor. Todos los hijos son los encargados de que en la casa la ley del padre sea cumplida. No, es cierto. Por supuesto que no. Pero en este caso sí, estamos hablando de Faraón, estamos hablando del rey de Egipto, de la persona que tenía el control de todo. Así que lo lógico era eso, pero interviene de inmediato Miriam y aquí está su sagacidad, está su inteligencia para entrar en el momento justo. ¿Llamo a una mujer hebrea para que te lo críe? Y entonces la hija de Faraón dice, sí, llámame a una. Yo no sé si lo estaba pensando o no, pero ella le dio la idea. ¿Cómo se atrevió a ir con el barquito? ¿Y cómo se atreve a que cuando recogen el barquito ella entra y dice, oigan, ¿podemos hacer esto? ¿Se dan cuenta la inteligencia? La sagacidad, la sabiduría, esta prontitud para hacer algo. Me parece que esto es lo que hace y lo que determina la vida de Faraón. Porque a partir de Moisés. Es lo que determina la vida de Moisés. Porque a partir de ese momento, Moisés sí es criado por su madre, pero es criado para regresar a la casa de Faraón, para ser educado en las leyes egipcias, para ser tratado como un hijo del rey. Aquí es donde se determina eso. Moisés no podía haber sido lo que fue si Miriam no hubiera existido. Y ahí es donde creo que hay una enseñanza importantísima para todos nosotros. No estoy diciendo que no les enseñemos a nuestros hijos y a todos nuestros seres queridos a ser los número uno. Ojalá y todos pudieran ser los número uno, pero mientras llegan a ser los número uno, tenemos que enseñarles que el papel que Dios les permita en la vida tienen que hacerlo bien, de tal forma que marquen la diferencia de la vida en ese momento. Eso es lo que me parece sumamente importante. No solo se trata de ser el número uno, sino de ser el número uno para cambiar la historia, para cambiar las vidas de las personas. Pero si no llegas a ser el número uno, ser el número dos es tan digno si es que también llegas a ser aquella persona que puede colaborar para que la vida de las personas cambien. Si eso que haces determina un verdadero cambio alrededor tuyo. Por supuesto, como decía al principio, Miriam más adelante tiene una historia donde se muestra su humanidad, pero en este momento cobra relevancia porque hace algo que cambia drásticamente no solo el destino de Moisés, no solo la alegría de su mamá, sino cambia la historia del pueblo de Israel. Sin una Miriam, Moisés no podría haber sido el líder de Israel que fue. Y creo que estas son las cosas que son sumamente importantes en la vida. Nosotros como iglesia, por ejemplo, tenemos muchos líderes en medio de nosotros que colaboran de diferentes maneras y cada uno de ellos en su espacio tiene gente que los apoya y que en ocasiones sin que eso, si eso no sucediera, no podría suceder todo lo demás. Pongo un ejemplo simple y creo que ustedes lo saben.
Una de las cosas más difíciles al principio de esta pandemia, de las más difíciles por las que nosotros como Iglesia Puerta de Salvación pasamos en nuestra transmisión, fue el tema del audio y video. Que se viera bien y que se oyera bien, bueno, fue un tema, ¿no? Fue un tema. Mis hermanos músicos no me dejarán mentir y ustedes van a ver en la cámara si asienten o no, pero tocaban y decían, pero es que no se oye, no se escuchó el instrumento y no se podía y no había manera. Hoy ustedes que están en aquel lado, de aquel lado de la pantalla, nos escuchan y nos ven bien. Quiero decirles una cosa que ustedes ya saben, eso no depende del maestro Nahum. Ni idea tiene el maestro Nahum de cómo se hace eso. ¿O sí, maestro? No tiene ni idea el maestro de cómo se hace eso. No tiene idea. Airi canta y se oye muy bien y ustedes la oyen muy bien, pero tampoco tiene idea de cómo se hace eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente detrás de nosotros que está haciendo las cosas. Si bien nosotros, todos los que estamos aquí, ustedes nos están viendo, lo cierto es que hay gente detrás de nosotros que está haciendo una labor impresionante. Horas y horas y horas de trabajo. Si ustedes vieron a Daniel cómo corre por aquí, ¿no? ¿Cómo corre por aquí? ¿Cuántos kilómetros correrás, Dani? ¿No tienes el dato? Está chiquito, dice que corre poco, pero suda, suda. Él dice que es poco, pero yo lo he visto sudar. Y los que están en las cámaras y en las computadoras son horas y horas y horas dedicadas a esto. Y ustedes no los ven. Y nosotros no podríamos ayudar en la edificación de ustedes en su casa si no tuviéramos a esos hermanos que parecen anónimos, pero que tienen una labor fundamental para que esto suceda. Obviamente ustedes ven a Shalom con el cello y oyen que toca maravilloso, pero tiene unos papás que le compraron los instrumentos al principio, ¿no? Al principio todavía colaboran, dice, todavía colaboran. Son esas cosas que suceden atrás de nosotros, de los que podemos estar enfrente, de mucha gente, que los que podemos dar la cara y que nadie los ve, pero todos sabemos que existen. Todos sabemos que existen, pero a veces nos vamos perdónenme y permítanme la expresión, pero a veces nos vamos con la finta, con decir, es que ellos se ven bien, ellos se oyen bien. No, hay gente atrás de nosotros que logra todo eso. Por cierto, mándenles un corazón, un like, mándenles algo para que se sientan animados, que aunque ustedes no los conozcan, bueno, ya los pasamos en el último Sana Distancia del año pasado, pusimos su fotografía, pero no pasan normalmente. El caso de Miriam y el caso de un montón de héroes anónimos dentro de la historia bíblica tienen esa característica. Nos vamos con el líder, pero en realidad los que están atrás, los que colaboran y los que hacen la diferencia para que ellos puedan ser los líderes y los personajes que la Biblia nos enseña, son gente que me parece relevante. Hoy nosotros estamos en medio de una pandemia y obviamente todos sabemos que detrás de todo ese trabajo hay médicos, hay enfermeras, hay gente que está dentro de la intendencia de los hospitales, que se expone, ¿no? A veces pensamos solo en los médicos, pero de verdad las personas que están en la intendencia se exponen al tema del COVID de una manera impresionante. Aquellos que están en las lavanderías de los hospitales, aquellos que recogen toda la basura de los lugares quirúrgicos. Es gente que está detrás de todo eso y que permite y hace posible que las cosas estén sucediendo. Y esos son los héroes que llamamos a veces sin capa. Los médicos sí traen su bata, pero son héroes al final que no sabemos sus rostros, pero que, insisto, hacen una diferencia fundamental en la vida. Miriam hace esta diferencia y sagazmente, inteligentemente dice, ¿le llamo a una nodriza hebrea? ¿No? Y yo no sé si lo pensó, como decía hace rato la hija de Faraón, pero dijo, bueno, pues tráeme una. Y entonces va y trae a su mamá.
¿No les parece es una estrategia brillante, una jugada brillante? Yo no sé si la aconsejaron, si le dijeron va a pasar esto, seguramente no, pero ella en el momento importante estaba preparada para hacer lo que fue relevante en la vida del pueblo de Israel. Imaginen ustedes la alegría de Jocabed cuando llega Miriam y le dice, oye mamá, ve porque vas a cuidar a tu hijo Moisés. Imaginen ustedes eso, la alegría de la mamá. Pero la alegría que nosotros tenemos de saber que el pueblo de Israel fue liberado y que a través de esa liberación vino Jesucristo y a través de Jesucristo vino la liberación, ¿se dan cuenta de todo lo que desencadenó esta mujer que normalmente pasa desapercibida, pero que es fundamental en la historia del pueblo de Israel? Me parece que así hay un montón de historias en la Biblia y hay un montón de historias en la vida cotidiana, un montón de historias. Pero nosotros nos vamos con la finta, como decía, nos vamos con los héroes, pero hay mucha gente atrás de esos héroes que pudieron hacer que eso sucediera. Entre paréntesis, y un paréntesis un poco largo, el caso de Jesús fue el mismo, como decía hace rato, y ya en Apocalipsis, ya lo platiqué en otro momento, se nos enseña que el dragón, la bestia, iba atrás del niño. Quería matar al niño porque la estrategia era esa, pero ahí estaba José y estaba María cuidando al niño para que no pasara eso y entonces la redención se pudiera dar. Este paralelo es el mismo con Moisés. De lo que se trataba y lo que Satanás deseaba es matar al niño Moisés. Ese era el objetivo. Porque si no mataba al niño Moisés, la historia entonces se desencadenaría y eso no era lo que quería. Pero ahí estaba la mamá de Moisés, ahí estaba su papá y estaba su hermana para cuidarlo y para hacer estas cosas pequeñas, pero súper decisivas y súper trascendentes para que Moisés fuera el líder que fue. Así que no te sientas mal, no te sientas triste cuando no eres el número uno en algo que hagas o cuando no te consideran el líder más importante de la vida. El Señor tiene sus tiempos para todas las cosas, pero mientras eso pasa, tienes que prepararte para que cuando llegue el momento estés perfectamente preparado y listo. Hay gente que sufre porque no le dan ese puesto que tanto anhela y hace exámenes y exámenes y pasa filtros y no llega y no llega y no llega y parece que nunca llega. En lugar de prepararse antes para que cuando llegue el momento esté listo y pueda ser trascendente. A veces los pequeños pasos y las pequeñas historias y las pequeñas victorias son mucho más trascendentes que algo tan grande que no llega a la primera. Siempre llega con el trabajo, con el esfuerzo, con mucho tiempo de dedicación, pero hay cosas que sí podemos hacer todos los días para lograr estar preparados y listos cuando llegue ese momento. Así que vamos a tomarnos la vida como viene, vamos a ser relevantes en aquello que Dios pone frente a nosotros, porque a su tiempo seguramente el Señor te pondrá donde te tiene destinado, donde te tiene destinada. Así que paciencia, trabajo, esfuerzo, y estoy seguro que el Señor coronará todos tus esfuerzos, todos tus estudios, todo lo que hagas, el Señor lo coronará. Vamos a terminar este tiempo devocional cantando y orando, así que únete con nosotros, canta con nosotros y oremos juntos.
entendemos, Señor, que es nuestro deseo lograr grandes cosas y es nuestro anhelo que nuestros hijos logren grandes cosas. Pero también sabemos que lograr grandes cosas tiene que ver a veces con un gran esfuerzo cotidiano, con trabajo, con disciplina, pero sobre todo con la capacidad que debemos tener de poder servir a los demás. Te ruego que nos enseñes a ayudar, a servir, que nos enseñes y nos des la capacidad de ser hombres y mujeres dispuestos en cualquier momento para que nuestro servicio pueda ser edificante y trascendente donde quiera que estemos. Tú conoces el trabajo de mis hermanos y de mis hermanas y sabes a todo lo que se enfrentan todos los días. Algunos de ellos están sujetos a una autoridad que puede no ser la más competente, que puede no ser la más la autoridad más honesta, y sin embargo ahí están mis hermanos y mis hermanas trabajando y sirviendo. Te ruego que les ayudes para ser verdadera ayuda ahí donde están. Te ruego, Señor, que como hijos nos permitas también ser ayuda, que como esposos, que como esposas nos permitas ser ayuda en todo momento en el que vivimos. De tal forma que nos vayas preparando y capacitando todos los días para que cuando llegue ese gran momento estemos listos. No que estemos listos de manera como si fuera una generación espontánea, como si fuera un golpe de suerte, sino que como verdaderos hijos tuyos, disciplinados y dispuestos a servir, seamos usados todos los días de nuestra vida para que si tú lo tienes planeado, para que si está dentro de tu plan, cada uno de nosotros pueda verdaderamente ser relevante en su vida. Somos y nos consideramos lo suficientemente pequeños a veces para hacer muchas cosas, pero tú a veces tienes planes completamente diferentes para nosotros, planes de los cuales muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos que eso pudieras hacer con nosotros. Pero en tu misericordia tú lo haces, y lo haces con aquellos de los cuales tú tienes misericordia. Entendemos que tu palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. Por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros como pueblo tuyo. Que donde estamos nos mires con tu gracia, de tal forma que podamos hacer aquello para lo cual tú nos has destinado. Ayúdanos, Señor, para que ahí donde tú nos has puesto, en el trabajo, en la escuela, donde sea que nosotros estemos, podamos ser relevantes. Y tal vez, Señor, no seamos héroes y tal vez no seamos los grandes líderes, pero sí queremos ser usados en tu mano. Queremos ser usados para que tu reino crezca, para que tu reino se establezca en medio de los más necesitados, en medio de las injusticias de la vida, en medio de todo esto que estamos viviendo. Gracias porque a muchas personas y a muchos de nuestros hermanos les has dado el ministerio de la salud. Y es en este ministerio donde prácticamente quitar el dolor y quitar el sufrimiento es un enorme ministerio y hace la diferencia para muchas personas. Te ruego, Señor, que bendigas a estos que se dedican a este ministerio de tal forma, Señor, que esto que hacen pueda ser relevante para todas las personas que atienden. Señor, a quitarles el dolor y a quitarles los malestares a todas esas personas que llegan a su consultorio, al hospital, para que sus vidas, Señor, sean usadas para tu gloria. Gracias porque también, Señor, como si la iglesia fuera un hospital de la fe, permites que podamos realmente colaborar con aquellos que tienen dolencias espirituales, con aquellos que están rotos por dentro. Permite, Señor, que la música, que tu palabra, que la exposición de tu palabra, que todo lo que hacemos a través del audio, del video, pueda servir como paliativo, no solamente, sino como la salvación que proviene a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a predicar este evangelio que es un evangelio eterno y es un evangelio que salva y sana. Úsanos, Señor, porque no queremos ser los grandes héroes, pero sí queremos en las pequeñas cosas de la vida ser usados por ti. Y el evangelio es una de las grandes cosas que tú has puesto en nuestras manos. Usa, Señor, todo lo que hacemos para tu gloria. Úsalo para que todo tu evangelio, Señor, sea y recorra el mundo entero y llegue hasta lo más recóndito de este universo.
de tal forma que Jesucristo sea reconocido como Señor y Salvador. Gracias porque usas a Irí, porque usas a Nahum, porque usas a Abraham, porque usas cotidianamente a Shalom y a José Manuel también, a Daniel, a todos aquellos que estamos aquí, a Nira que nos cuida, a Daniel que está detrás del audio, a Beto y a Jaciel que están en las computadoras. Gracias porque tú usas a todos ellos, Señor, para que tu gloria sea extendida. Y son con estas aparentemente pequeñas cosas que sabemos, Señor, que estamos en tu mano y que tú nos ves con misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por todo lo que harás. Y aquí estamos, dispuestos a ser usados por ti como un instrumento, en algunas ocasiones, instrumentos no solo imperfectos, sino pecadores. Pero en tu mano sabemos, Señor, que aún el instrumento más simple y más sencillo puede ser y puede servir para que tu reino sea enaltecido. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que nos están viendo en su casa, por sus hijos. Bendícelos y permite que todo tu pueblo sea usado solamente para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. En Dios haremos proezas.